Con esta primera jornada de contenido más fundamentalmente económico, ¿no? Teniendo en cuenta, pues bueno, que dentro del contenido, dentro de las cuestiones económicas, pues hay un montón de interrelaciones, hay un montón de cuestiones que afortunadamente cuando se miran con una perspectiva más abierta, pues podemos acabar hablando de cosas mucho más amplias que lo que se dice en la prensa esta de color sepia, ¿no? Y en la sección de economía de los telediarios. Bueno, me toca ser a mí pues quien la persona presente y que modere esta sesión y bueno, pues ¿por qué hemos empezado estas jornadas con una sesión de contenido pues centrado en la economía? Bueno, nunca antes, en opinión de bastante gente, de bastantes economistas, nunca antes había habido tanto interés por los asuntos económicos, por causa de la crisis. Nunca antes había habido tanto interés, bueno, desde los años 30 podemos decir, había habido tanto interés por comprender cómo funciona la economía, porque la economía la tenemos en cortocircuito. Nunca antes, y esto también es curioso, nunca antes, digamos, desde las épocas de la Gran Depresión, había tantísimo descontento con las principales instituciones, ¿no?, que están gestionando la economía, y no estamos hablando ya de los gobiernos, sino de los bancos, ¿no? La sociedad está siendo capaz de identificar agentes económicos más allá de la retórica oficial de los gobiernos y tal. La gente está enfadada con la banca, está enfadada con pues, instituciones que no se sabía que existían, como el FMI, ¿no? Y la gente pues está indignada, está cabreada, pero una cosa que también estamos viendo es que seguimos pensando, nosotros quizás no, pero mucha gente de la sociedad pues sigue pensando que, bueno, que las cosas no pueden ser de otro modo, o que no tenemos respuesta cuando se nos pregunta, bueno, y si tú eres el jefe del Banco Central Europeo, entonces ¿qué harías?, ¿no? Y claro, esto tiene trampa, porque nosotros de economía sabemos más de lo que creemos, tenemos muchas preguntas que responder. Y esas preguntas no nos las va a resolver el economista jefe de ningún banco central, no nos las va a responder ningún ministro, no nos las va a responder ningún servicio de agencia de calificación, porque las preguntas que a ellas se las plantean, las preguntas que ellos responden son preguntas que plantea pues, el poder económico, ¿no?, del que hablaremos en la próxima jornada, el viernes que viene. Una parte muy grande de los economistas, por desgracia, pues han vivido estos últimos años, ¿no?, los años de que habla el vídeo, ¿no?, de la felicidad, ¿no?, del Spanish Way of Life, han vivido pues, en un estado de letargo, en un estado de pasividad, ¿no? O sea, de pasividad pues, en el ejercicio de muchas veces de una profesión científica, en universidades, en servicios de estudios, bancos centrales, y bueno, pues realmente esto ha empezado ya a cambiar, es decir, bueno, cada vez hay más voces críticas, y yo quería decir, bueno, que realmente, ¿no?, intentar poner en valor a las dos personas que vienen aquí hoy, porque tenemos la suerte de contar con dos personas que yo creo que en el desarrollo de su carrera, pues han sabido mantener un espíritu crítico en el ejercicio de su ciencia, de la economía. Ellos son dos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Luengo, Antonio Sanabria. Tenemos aquí la suerte de contar con dos científicos activos que no solamente sacan libros, sino que mantienen hilos permanentes de comunicación con el resto de la sociedad. Por ejemplo, la iniciativa Econonuestra, que está lanzándose como un proyecto de Wikipedia económica, ¿no? También por ejemplo, estamos ante el nacimiento de una nueva generación también de economistas críticos. Aquí un polo de economistas críticos en Madrid, que es muy interesante, y por supuesto las dos personas han estado trabajando en el grupo de economía de Sol, y bueno, pues se contagian de toda esa experiencia y han contagiado su experiencia al movimiento. Por lo tanto, tenemos dos científicos activos y dos activistas científicos, si me lo permiten los ponentes. Y yo os quiero animar desde ya a que hagáis todas esas preguntas
que ni locos os dejarían hacer en un foro de un periódico, que ni locos podríais esperar que os resolviese Standard & Poor's o el FMI o los tertulianos de turno, ¿no? Que ya sabemos de qué va la cosa. Pues nada, yo ya he hablado demasiado y bueno, vamos a dar cabida a los dos ponentes, una media hora más o menos, y luego pues de verdad, todas las preguntas que se os ocurran, aprovechando que tenemos aquí, bueno, a dos economistas bastante, vamos, muy buenos, ¿no? Bueno, no sé ni por dónde empezar. Lo primero que quiero decir es que estoy muy contento de estar aquí, pero otra vez, por favor, necesito un plano mejor para llegar sin perderme, porque he dado vueltas por Collado Villalba, me he ido al Escorial, he vuelto del Escorial. Claro, el plano que me ha dado los organizadores era un plano confuso. Entonces, bueno, me gusta, es la primera vez que estoy aquí en Collado Villalba, pero por favor, indicaciones más precisas en otra ocasión, si cabe esa otra ocasión. Bueno, el término, yo quizá no llegue ni a la media hora, o sea, voy a plantear algunas cuestiones muy generales para que luego, si queréis vosotros, bueno, luego si queréis preguntar, comentar, criticar, por supuesto, estamos a vuestra disposición. El término científico es muy fuerte para la economía, ¿no? Creo. Es muy fuerte, porque parecería que queremos emular a las ciencias puras, a la física, a la química. Parecería que lo que nosotros decimos es susceptible de luego llevarlo a un laboratorio y chequearlo. Y yo creo que ese ha sido un error enorme de la economía, o de alguna economía. Pensar que hay una lógica objetiva, natural, científica, con mayúscula, y olvidarse de que la economía, detrás, delante, a la derecha y a la izquierda hay personas. Y que la economía es, digámoslo de esta manera, una ciencia social, no una ciencia en el sentido de asimilarnos a esas otras disciplinas científicas. Y además quiero decir, y la última cosa introductoria para entrar en harina, quiero decir que la economía está llena de juicios de valor, y de ideología, y de subjetividad, y de apriorismos, que es lo que yo creo que diferencia a un buen de un mal economista. Que el buen economista hace explícitos esos juicios de valor y esos apriorismos inevitables en el estudio de la economía. Y el mal economista los disfraza de razonamiento lógico y los oculta y no los hace explícitos. Pero yo creo que en la economía hay mucho de debate, hay mucho de procesos que inevitablemente son abiertos y que generan escenarios muy diversos, que se pueden recorrer. Y se pueden recorrer dependiendo de qué. Dependiendo de que haya capacidades sociales y políticas para querer recorrer esos caminos que se pueden desbrozar desde la economía. Bueno, esto como rollo inicial. Entrando un poco les decía antes a Miguel y a Antonio que Antonio ha traído incluso un PowerPoint, creo, o sea, que va a hablar de economía en el sentido fuerte del término, y yo voy a hacer algunas consideraciones que quizás tengan algo que ver con la economía, pero son más bien cuestiones generales, casi filosóficas, que hoy más que nunca hay que planteárselas. Hay que planteárselas desde los profesionales de la economía y también la crisis. Yo creo que es muy importante el diagnóstico. ¿Cuál sea el diagnóstico? ¿Qué crisis? Si nosotros no nos hacemos esa pregunta, estamos empezando por el camino equivocado. No vamos a leer por él. ¿Qué crisis? Y en este sentido, yo creo que los diagnósticos contienen implícitamente las soluciones o las políticas económicas. En todo diagnóstico hay algo de racionalidad económica
pero también, y al mismo tiempo, en todo diagnóstico hay intereses sociales. Hay grupos, hay lobbies, hay clases, hay poder. Y por lo tanto no creamos que el diagnóstico es el resultado de un estudio hipercientífico llevado a cabo en una entidad universitaria, en un centro de investigación. Es muy importante plantearse los diagnósticos porque de los diagnósticos se derivan las soluciones. Si yo dijera, como diagnóstico, que el problema de esta crisis es que los banqueros son avariciosos o codiciosos, posiblemente estaría diciendo algo que es cierto, pero estaría diciendo algo que no entra, creo yo, en el corazón del problema. Codicia sí, pero hay que ver qué mecanismo económico hay en el sistema que hace que esos mecanismos codiciosos tengan recorrido y se puedan expandir. ¿Hay codicia? Sí. Habría otros muchos ejemplos, pero quiero hacer esta primera consideración. Es muy importante qué crisis, o preguntarse qué crisis estamos viviendo. La segunda cuestión que yo creo que, así, en términos casi filosóficos, ¿no?, quisiera plantear, es que, aunque yo llevo ya un montón de años como profesor en la Complutense, en el Departamento de Economía Internacional y Desarrollo, he llegado a la conclusión, y no ahora, porque no me he caído del cielo antes de ayer, que no es posible hacer un diagnóstico económico. Eso es materialmente imposible. Decir eso es situarse al lado de los trileros, los que están en sol. No es posible un diagnóstico económico, aun cuando nosotros, los que queremos hacer economía crítica, necesitamos hacer buena economía. Pero no estoy diciendo dos cosas que sean incompatibles. Necesitamos hacer buena economía, no podemos criticar a la economía convencional desde las trincheras sociales, exclusivamente, porque parecería que ellos tienen la racionalidad y nosotros tenemos la ética, ¿no? Hay que entrar en ese yacimiento, hay que discutir de economía, pero no nos confundamos, no cabe un discurso económico. Yo no puedo entender la crisis, y por supuesto no puedo entender nada de lo importante de la economía, sin hacer alusión al poder, y a las instituciones, y a la política, y a la historia, y a la sociología. Si yo omito todo eso, con argumentos, los que tienen algunos, que eso no es cuantificable, que no es científico, que me he situado en el camino equivocado, pero si yo omito esas cosas, entonces no entiendo nada de la crisis. Porque, en mi opinión, la crisis tiene que ver con la economía y tiene que ver con el poder, la influencia y la capacidad de algunos grupos de dirigir la economía en determinadas direcciones. La tercera cuestión que quiero plantear, todas veis son de este tipo general, que no sé si valen para algo. La tercera cuestión, yo creo que no hay una opinión de los economistas, ¿no? Aunque se nos ha vendido la moto desde hace 2 o 3 años de que los 100 economistas, ¿no? Algunos decían los 100, pero después se ha quitado lo de 100 y han dicho los economistas. Los economistas opinan, dicen, establecen, fijan, diagnostican. ¿Pero quiénes son estos? Los economistas. Será un grupo de economistas que posiblemente tiene una perspectiva determinada. Pero dentro de los economistas hay pluralidad, afortunadamente. Pero es que si nosotros nos cargamos la pluralidad, nos estamos cargando la economía. Pero no solamente hay pluralidad en el sentido de que hay otros economistas que queremos situarnos en el lado de la economía crítica, sino que dentro de la economía crítica, y esto es lo bueno, dentro de la economía crítica también hay mucha diversidad de opiniones. Seguramente entre los economistas que queremos entrar en el debate y que estamos promoviendo la iniciativa de Economuestra, si nos juntamos, y algunas veces nos juntamos, pues hay perspectivas diferentes. La importancia de las agencias de rating, o la importancia de la subprime, o la importancia de esto o lo otro. Tiene que haber diversidad, pero si nosotros no defendemos la diversidad dentro de la economía, entonces estamos atrapados en un dogma muy convencional. Estamos jugando en el campo donde quieren que juguemos.